Estructuración de rutas fijas. Gracias por haberse sumado. Mi nombre es Florencia, formo parte del equipo de Planifica y en el día de hoy, en este evento, los van a estar acompañando Alejandro Zarnecki, que es el CEO y fundador de Planifica, Giuseppe Presencia, que es nuestro director comercial, y Ángela Cesere, que es parte del equipo de consultores. La agenda del día consta de estos 5 puntos. En primer lugar, vamos a ver una breve reseña de Planifica. Luego vamos a hacer un repaso de las rutas fijas en la última milla. Vamos a ver, en primer lugar, 2 casos de reestructuración de rutas fijas, un caso en la operación de preventa y un caso en la operación de reparto. Luego, un caso de ruteo dinámico de rutas de reparto. Y por último, tendremos un espacio de preguntas y respuestas, que a lo largo del evento pueden ir dejándolas en el chat. Al finalizar pueden abrir el micrófono si tienen alguna pregunta para el equipo. Antes de avanzar y de cederle la palabra a Alejandro, les quiero comentar que acá en la parte superior de la pantalla van a encontrar un QR también, donde pueden escanear y van a tener acceso a la agenda del equipo de Planifica si quisieran agendar para revisar su operación en particular. Ahora sí, Ale, te cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias, Flor. Bueno, Flor ya me presentó, soy el CEO de la compañía. Soy consultor en logística. Llevo varios años trabajando en diferentes mercados. Bueno, en este camino de la optimización que por ahí le queremos mostrar un poquito hoy, a ver qué valor agregado le podemos dar en este webinar. Así que gracias por participar. Supongo que habrán clientes, algunos prospectos y bueno, y bienvenido a todos aquellos que se interesen por mejorar sus operaciones, ¿no? Nuestra empresa está enfocada, es una empresa de consultoría que es proveedora de soluciones SaaS para la logística. Planifica, trabaja hace muchos años dentro de un ecosistema con proveedores de líderes mundiales. También tenemos nuestro propio software factory, pero principalmente contamos con un equipo de ingenieros que tienen o sea, mucha experiencia en el mercado, en este camino de la optimización. Entonces, digamos, a través también con nuestros partners, digamos, nuestra red de partners, estamos dando siempre servicio a las empresas para mejorar su logística. En principio contamos con consultoría, optimización de procesos, diferentes software. Entonces, bueno, en el día de hoy les vamos a mostrar un poco cuál es el trabajo que hacemos. Y como dijo Flor, también hay algunos casos reales ahí que quisiéramos compartir. En el siguiente slide, un poquito para que los que no nos conocen, nuestros mercados y ubicaciones estratégicas. Planifica, trabaja en Europa y en Latinoamérica, ¿sí? Tenemos diferentes oficinas, digamos, en ubicaciones estratégicas, digamos, y ya a esta altura creo que ya van como 20 años que estamos prestando servicios a clientes, bueno, clientes corporativos, no muchos clientes corporativos, pero también ayudamos a pymes y digamos, cualquier operación bueno, que esté buscando un partner como para complementar sus servicios y ayudar digamos, a optimizar. Nosotros apuntamos en general a hablar de reducir costos, ¿no? La logística tiene su costo y es muy importante ahí revisar a ver cómo podemos optimizar un poco para 2 cosas: bajar el costo, aumentar el servicio al mismo tiempo. Hoy el mercado está muy competitivo y es importante que estemos dando buen servicio a nuestros clientes y siempre apuntando a digitalizar los procesos, ¿no? Entonces, nuestra función prácticamente se trata de
revisar una operación, analizar una operación y plantear escenarios de optimización que puede llegar a aplicar el cliente. A veces con servicios, a veces con software, pero digamos, escenarios de optimización. Hoy vamos a ver algunos casos. Así que bueno, planifica en estos 20 años, como lo dice ahí la gráfica, siempre estuvimos avanzando y expandiéndonos. Los clientes, la verdad, tenemos clientes de hace muchos años y bueno, eso nos ayuda también un poquito al crecimiento, pues estamos muy, Planifica está muy enfocada en el servicio, digamos. Así que bueno, eso fue lo que nos llevó un poco a tener este crecimiento. Si quieren, pasamos para que tenemos un tiempo limitado hoy de webinar, vamos a tratar de ser breves y concisos. Vamos a ver ahora el segundo punto, que es rutas fijas en la última milla. Aquí le cedo la palabra a Pepe, te cedo la palabra para que puedas comentar un poco sobre este punto. Muy bien, buenos días a todos. Gracias, Alejandro. Mi nombre es José Presencia, aunque ya habéis visto que me llaman Pepe. Bueno, la idea de mi pequeña introducción, de mi corta, espero que corta introducción, es situarnos en el problema de las rutas fijas. Sobre todo en comparación fundamentalmente con las rutas dinámicas, porque cuando se habla de la última milla, parece que mentalmente estamos enseguida pensando en rutas dinámicas, rutas que tenemos pedidos, que se tienen que meter en un camión y se tienen que entregar y que se trata de hacer la mejor manera de hacerlo, la más económica, a la que cumple con los requisitos de los clientes. Pero, como vamos a ver, espero, en mi introducción y luego en los casos que nos va a presentar Angie, existen situaciones en donde las rutas fijas son quizá la mejor solución que rutas dinámicas para optimizar el reparto de la última milla. ¿Qué caracteriza los problemas en donde aplican las rutas fijas? Pues, en primer lugar, en que no existen pedidos físicos a entregar, sino que existe una frecuencia de visita que se tiene que cumplir. Esto es muy notorio en preventa y autoventa. El comercial determina la frecuencia de visita en función del potencial de venta que tiene el cliente y eso es lo que se tiene que cumplir, esta frecuencia de visita. Luego también otra variable a definir es los días de visita. Si la frecuencia es una a la semana, ¿qué día tengo que ir? Si la frecuencia son 2 días a la semana, puedo ir lunes y jueves, lunes y viernes, martes, jueves, martes, viernes, sábado incluso. Es decir, existen muchas alternativas y luego se tiene que definir el número de territorios que tiene que recorrer cada comercial o cada preventista y la cantidad de estos comerciales y preventistas que me hacen falta. Entonces, para hacer esto, para definir los territorios y los recursos que hacen falta, en el problema de rutas fijas, se tienen que crear escenarios y analizar los KPIs de cada uno de los escenarios para decidir cuál es el que mejor se ajusta a los objetivos de lo que queremos. Estos KPIs fundamentalmente vienen a ser equilibrar pues, el número de clientes visitados, el número de kilómetros recorridos, el potencial de venta de cada una de las rutas, de manera que si tanto se estoy haciendo preventa como si estoy haciendo autoventa, pues estos KPIs vayan equilibrados. Y aquí de lo que se trata es el programa de la creación, de la definición de las rutas fijas, no es determinista. Yo pongo unos valores y me dice el resultado, sino que tengo que definir escenarios y analizar cada uno de estos escenarios. Requiere una cierta iteración. Por otra parte, las rutas fijas no cambian día a día. Justamente ese es el objetivo, de que tengamos una situación relativamente estable.
Lo que ocurre es que sí que hay situaciones en donde conviene tener un modelo de rutas fijas para temporada de verano, temporada de invierno o primavera, otoño, etcétera, etcétera, que es cuando fundamentalmente los puntos a visitar estén cambiando. Esto ocurre muy claramente en gran consumo en España, en situaciones de verano e invierno, en donde en verano nos vamos todos a la playa, las ciudades quedan más deshabitadas, seguramente hay que reducir rutas en ciudades y fundamentalmente hay que aumentar rutas en los puestos de costa, en los puestos de beneficencia turística. Este es el escenario en donde nos encontramos. En definitiva, en un modelo de rutas fijas no suelen existir pedidos de los clientes, lo que tenemos es que cumplir con estas necesidades que veíamos, las frecuencias de visita determinadas y días de visita para determinar los territorios y el número de rutas en definitiva que me hacen falta. Y una variable muy importante, permite mantener una relación constante entre el visitador y el cliente. Así que en casos en los que se usa esta relación para aumentar el compromiso del cliente con la empresa o para aumentar de alguna manera también la capacidad de venta que tenemos, el modelo de rutas fijas es mucho más aconsejable. Porque en el caso de rutas dinámicas, que típicamente es la distribución, existen pedidos del cliente en donde el principal objetivo es cumplir todos estos pedidos con las restricciones de tiempo, de camiones, de etcétera, etcétera, todas las restricciones que hay, con el mínimo coste posible, pero que no permite mantener una relación constante entre el repartidor y el cliente. Este punto es muy significativo. Miren, aquí hay un conjunto de operaciones: autoventa, preventa, reparto, recogida o recolecta y servicios, en donde prácticamente en todas ellas es posible aplicar el modelo de rutas fijas y en donde en algunas de ellas, por ejemplo en autoventa y en preventa, pues no se puede mantener esta relación constante con el cliente para fidelizarlo y por lo tanto el modelo de rutas dinámicas no aplica. En recorrer el servicio podíamos encontrar algún caso también en donde las rutas dinámicas podían ser útiles, pero en general también aplica fundamentalmente rutas fijas. En resumen, que hay muchas operaciones en donde aplican rutas fijas a pesar de que el modelo de rutas dinámicas es el más conocido y el más usado generalmente. Había un punto aquí resaltado que decíamos que era factible o posible, que es rutas fijas en reparto. Esta situación se da fundamentalmente cuando se quiere mantener la relación constante entre el repartidor y el cliente. Es decir, esta fidelización se quiere conseguir también con el repartidor. Los algoritmos y los modelos de rutas dinámicas no permiten asegurar esto, de que siempre el mismo repartidor va a visitar a sus clientes. Son modelos de rutas fijas. En situaciones en donde la captura de pedidos se hace exclusivamente mediante preventa, pues la preventa de hoy la tengo que entregar mañana. Así que el modelo de preventa de hoy convendría, luego hablaremos un poquito de ello, que estuviera creado teniendo en cuenta las necesidades de los comerciales, pero también las necesidades de que al día siguiente se tiene que entregar. Por lo tanto, pues ya ahí la misma ruta de preventa prácticamente es la ruta de reparto del día siguiente. Y también las rutas fijas es un modelo más recomendable. Y existen situaciones un poquito especiales en donde por otras variables que no son estrictamente las de la distribución, por ejemplo, para optimizar las operaciones en el almacén, si yo tengo un modelo de rutas fijas, ya sé desde el inicio de la jornada qué rutas tengo que ir preparando, entonces puedo ir haciendo picking y preparando
los pedidos que tengo que meter en el camión durante todo el día, durante toda la jornada, y no esperar al cierre de la captura de pedidos para hacer el ruteo y preparar hacer el picking y la carga de camiones, que generalmente conlleva a trabajar más tiempo en el almacén. Entonces, balanceando los costes de almacén con los costes de logística, hay situaciones en donde también se recomiendan rutas fijas en distribución con pedido. Aquí me permito resaltar un par de errores que nos hemos encontrado con esta experiencia en varios proyectos a la hora de definir el modelo, si rutas fijas o rutas dinámicas. Un error es cuando existe preventa, pues la desconexión entre comercial y logística. Las rutas de preventa se tienen que entregar al día siguiente y se tendría que crear el modelo teniendo en cuenta las necesidades tanto comerciales como logísticas, porque muchas veces las rutas de preventa es lo que quiere comercial, pero luego a la hora de distribuirla, de meterlas en los camiones, pues no es lo más óptimo. Se generan camiones desbalanceados, se generan camiones al revés, con mucha más carga de la que se requiere, y si se hace desde el primer momento la definición de la ruta de la preventa, teniendo en cuenta las restricciones logísticas, pues es mucho mejor para los dos. Al final se cumple con el objetivo de servicio al cliente, pero respetando los costes o reduciendo los costes de la distribución. Hablar entre comercial y logística a la hora de crear las rutas de preventa es una práctica absolutamente recomendable. Y otro error que se suele cometer es intentar utilizar herramientas de software de generación de rutas dinámicas para generar rutas de preventa. Como veíamos, las rutas de preventa están basadas en una frecuencia y una asignación de días de visita, mientras que las rutas de reparto, las rutas dinámicas, están basadas en pedidos físicos que ya existen. Entonces, el software para generar rutas de preventa, de autoventa, rutas fijas, en definitiva, y los algoritmos y la metodología son diferentes, no suelen servir. Y este es un error que a veces se comete también y no es recomendable. Los beneficios asociados a la optimización de rutas fijas, la creación de rutas fijas, tienen que ver tanto con KPIs de calidad como con KPIs de coste. Porque con los KPIs de calidad se aumenta la efectividad de la venta. Si yo cumplo con la frecuencia de visita dentro de las ventanas de visita, que es una restricción típica que me ponen los clientes, si voy a visitar a un restaurante, pues no vengas a la hora en que estoy repartiendo las comidas, obviamente. O ves a primera hora de la mañana, porque es cuando en autoventa esto suele suceder, cuando el cliente tiene dinero, y si vas tú primero que otro proveedor, pues te llevas el dinero que tiene disponible hoy para comprar. Esos son KPIs que tienen que ver con la calidad del servicio y también KPIs que tienen que ver con el coste. El más llamativo es que la generación de rutas de rutas fijas, rutas de preventa a mano, por decirlo así, si me permite, es un follón que muchas veces pues requiere muchísimo tiempo de preparación, muchísimo tiempo de creación y al final no son tan eficientes. Por contra, las rutas de reparto, las rutas de reparto también son una solución, evidentemente, es la más usada generalmente, pero que los KPIs, los beneficios, se obtienen fundamentalmente con reducción de coste también de planificación, de creación de las rutas, pues reducción de los kilómetros, aumento de la saturación de los vehículos, reducción de las extras de los conductores, cumplimiento de las restricciones, etc.
Las rutas fijas y rutas dinámicas, conclusión, 3 conclusiones muy sencillas. Las rutas fijas son la mejor solución para optimización de la última milla en los casos que hemos visto. Fundamentalmente cuando si se tiene que crear esta asociación 1 a 1 entre visitador y cliente para aumentar la fidelización, pues es prácticamente la única solución que existe. La conclusión número 2 es que los algoritmos de software son diferentes. Se necesitan mecanismos de creación de rutas absolutamente diferentes. Y recomendamos la utilización de estos algoritmos porque los de rutas dinámicas no sirven para rutas fijas. Y la tercera conclusión es que existen beneficios asociados al uso de la tecnología para generar las rutas fijas que hace que el retorno de la inversión de estos proyectos de optimización de rutas fijas sean una generación de caja que es efectivamente muy válida, conducen a proyectos con retornos de la inversión muy rápidos y que recomendamos que se tengan en cuenta el modelo de rutas fijas en aquellas situaciones en donde se justifica. Con esto yo termino. Les recuerdo que aquí tienen el QR y que si quieren tener un contacto personal para poder ver su caso, pues con mucho gusto se apuntan y recomendaríamos y les haríamos una visita para entender su operación. Con esto doy paso a Angie, que nos va a hablar de 3 casos muy interesantes, 2 de ellos de rutas fijas y 1 de rutas dinámicas para que vean las semejanzas y diferencias que existen entre ellos. Ángela, adelante. Muchas gracias, Pepe. Bueno, buenos días a todos. Bueno, justamente una vez que se contextualizó cuáles son las diferencias entre las rutas fijas y las rutas dinámicas y en qué tipo de operaciones podemos aplicar cada una de ellas, bueno, vamos a ver nuestros casos prácticos, ¿ok? Vamos en primer lugar. Okay. Vamos en primer lugar a ver un caso de reestructuración de rutas fijas para preventas. Este trabajo fue realizado para Dispengar, que es una distribuidora de Heineken. Se encarga de comercializar y distribuir bebidas al canal Horeca. ¿Ok? Okay. En conversaciones con Dispengar, nos plantearon cuáles eran sus necesidades, ¿no? Sus necesidades básicas y que se querían corregir con un proceso de reestructuración. Bueno, en primer lugar, había que definir, registrar y poder administrar toda la información clave de la operación que hoy en día estaba en las cabezas, digamos, de cada uno de los vendedores, ¿ok? Tener un plan estratégico por cada una de las temporadas, temporada alta y temporada baja, y también que les permitiera garantizar el servicio a los clientes a pesar de alguna ausencia de uno de sus vendedores, ¿ok? Balancear la carga de trabajo entre los vendedores y, por supuesto, reducir algunos costos en cuanto a tiempos de viaje y aviáticos específicamente. ¿Okay? Bueno, en todo proceso de reestructuración, nosotros iniciamos con entender muy bien cuál es la situación inicial de la empresa, porque esta es nuestra base para poder realizar cualquier proceso de reestructuración. Entonces, bueno, un poco conocimos cuál era la situación inicial de la distribuidora. Ellos cuentan con 8 vendedores que son empleados de la empresa de larga data. Tienen un ciclo de preventa que va de lunes a jueves. ¿Sí? No tenían ningún tipo de tiempos de servicio y ventanas de servicio registradas de los clientes.
Por políticas de la empresa, todos los clientes debían ser visitados una vez a la semana. Sin embargo, esta condición no siempre se cumplía. Un poco porque, bueno, ya la fuerza de ventas estaba al máximo de su capacidad y también porque, bueno, por la experiencia de cada uno de los vendedores, cada uno, digamos que era dueño de su zona y la gestionaba un poco, bueno, a su criterio, ¿ok? Con los datos que ellos nos enviaron de esta situación inicial, nosotros, bueno, la graficamos acá para un poco conocer cómo ellos distribuyeron o cómo servían a sus 1.627 clientes, ¿sí? Y obtener los KPI básicos de la situación inicial para poder posteriormente irlos a comparar con la situación futura. Bueno, esto es una gráfica de cómo estaba la situación inicial. Vemos que muchas de las zonas estaban sobrepuestas. Vemos que clientes muy cercanos estaban siendo atendidos por diferentes vendedores. Vemos que también, bueno, hay agrupación, digamos, de clientes en cada vendedor, pero, por ejemplo, hay algunos que están muy fuera de su ruta. Esto justamente causa una pérdida de kilómetros y de tiempo, bueno, innecesarios, ¿ok? Bueno, una vez que entendimos, teníamos clara la situación actual, pasamos a nuestra situación optimizada, ¿sí? Una vez que, bueno, ejecutamos nuestros algoritmos de optimización, ¿qué obtuvimos? Bueno, obtuvimos una planificación de la preventa, tanto para temporada alta como para temporada baja, garantizando una visita a cada uno de los clientes dentro del horario, digamos, de trabajo de cada vendedor. Nosotros hicimos un plan de lunes a jueves, jornada entera, y el viernes media jornada. ¿Ok? Bueno, y logramos también equilibrar las cargas de trabajo entre los vendedores. Con este ejercicio también logramos obtener los nuevos KPIs que a continuación vamos a ir a comparar. Aquí les queríamos mostrar cómo quedaron zonificados los clientes. Hicimos toda una redistribución de los clientes y de la zona, eliminando toda la sobreposición y dejando muy claramente limitada la zona de cada uno de los vendedores. Bueno, y finalmente tenemos los KPIs, digamos, los más importantes que queríamos evaluar entre la situación inicial y la situación optimizada. Uno de los valores importantes, bueno, logramos optimizar en un 59%, digamos, el desbalanceo que tenían entre los vendedores, entre la carga de trabajo entre los vendedores. Un dato importante es que logramos también reducir el 35%, optimizar el 35% del tiempo de viaje, o sea, el tiempo que pasa el vendedor, perdón, en su vehículo visitando a los clientes, ¿sí? Este 35% corresponden a 20 horas que se liberaron a la semana. También logramos en un 19%, digamos, el tiempo, tiempo promedio de trabajo del repartidor al día, que estaba, bueno, superando las 9 horas. Y uno de los datos importantes, que obtuvimos un 43% de mejora en cuanto a la distancia en kilómetros recorridas por los vendedores, ¿ok? Este 43% significa unos 775 kilómetros a la semana que se estarían ahorrando con esta situación optimizada. Si estos porcentajes de optimización, bueno, los vamos a monetizar, bueno, digamos que eliminando 775 kilómetros hay un ahorro porque hay menos combustible, menos mantenimiento, que pudiese corresponder a unos 8.000 euros al año. Si esas 20 horas semanales, bueno, en costo directo laboral representan unos 15.000 euros al año, o si esas 20 horas las podemos dedicar, ¿sí?, a prospección, buscamos nuevos clientes, mejoramos el servicio que le damos a nuestros clientes actuales, impulsamos un poco las ventas en nuestros clientes, bueno, tenemos un potencial de incremento de ingresos que están alrededor de los 52.000 euros al año. Ok, bueno, este es un caso que teníamos para presentarles de reestructuración de las rutas de preventa. Ok, a continuación les voy a presentar un segundo caso también de reestructuración fija, pero en este caso de reparto. Este trabajo se hizo con una distribuidora de alimentos lácteos, sí, que bueno, tiene una fuerte presencia en España, se encuentran específicamente en Santander.
¿Ok? ¿Cuáles eran las necesidades básicas de esta distribuidora? Bueno, en primer lugar, querían reducir algunos costos, ¿sí? En segundo lugar, ellos necesitaban un plan de rutas, ¿sí? Una planificación de rutas que pudiese contemplar y respetar la frecuencia de visita a los clientes, las ventanas y los tiempos de servicio de los clientes que el fabricante de estos productos lácteos había ya contratado y había ya acordado con los clientes. Entonces ellos necesitaban tener este plan donde pudiesen garantizar que se cumplieran esos acuerdos. Por otro lado, también requerían que algunas de las categorías de clientes más importantes fueran atendidos de primeros en las rutas. Y por último, también se sugirió como un modelo de optimización utilizar una furgoneta para atender a aquellos clientes con pedidos muy pequeños, ¿ok? Bueno, fuimos de nuevo a ver nuestra situación actual con los datos que ellos nos enviaron y nuestra situación inicial. Bueno, decía que la distribuidora, perdón, no posee un plan, una planificación de las rutas de reparto que además les sirva de base para los posibles ajustes del día a día, porque a pesar de que son rutas fijas, en logística sabemos, en repartos específicamente, que todos los días hay algún ajuste que realizar y no tenían una base de dónde partir para poder realizar estos ajustes. Los camiones estaban subutilizados, habían desbalanceo entre los repartidores que tenían una flota de 12 repartidores y 12 vehículos, ¿ok? Y bueno, en la información que ellos nos enviaron, bueno, vimos cómo estaban distribuidos, cómo se repartían sus clientes, ¿sí? Y bueno, obtuvimos algunos KPIs que nos van a servir, como en el caso anterior, para hacer una comparación. Bueno, así está en el mapa las zonas de estos repartidores. Vemos que la zona central hay mucha sobreposición de las zonas, lo que significa que hay muchos camiones de la distribuidora dando vueltas en el mismo lugar los mismos días, ¿sí? Cuando podían, digamos, se puede optimizar mucho esta situación para no generar que estén dando vueltas en el mismo lugar y atendiendo clientes muy cerca. ¿Ok? Bueno, una vez que ejecutamos nuestros algoritmos de optimización, bueno, obtuvimos, según lo planteado, una planificación, digamos, semanal de cada uno de los repartos a realizar con las prioridades establecidas, con las frecuencias, con los tiempos de servicios que se requerían, etc. Se incorporó el uso de una furgoneta para esta entrega de pedidos muy pequeños y vimos también que pudimos disminuir un repartidor para atender a los mismos clientes con, digamos, las mismas cargas en kilos. Ok, bueno, una vez obtenidos esos KPIs, bueno, mostramos acá cuál es la situación optimizada, así quedaron zonificados, ¿sí? Cada uno de los repartidores. Esto que vemos acá, la furgoneta, estaría aquí en la parte central, la puse separada para que se pudiera ver. Y esta furgoneta, bueno, básicamente se encarga de ir repartiendo todos aquellos pequeños pedidos. ¿Ok? Vamos entonces a ver la comparativa de la situación inicial y la situación optimizada. Bueno, tenemos en primer lugar que se redujo en un 8% las flotas de repartidores, ¿sí? que corresponde a un repartidor menos las horas el tiempo de viaje que pasa el conductor manejando en un 11%, que representa que liberamos 16 horas a la semana. Sí, el otro dato importante es que se mejoró, se optimizó en un 13% la distancia en kilómetros recorridos, que representa a más de 1.000 kilómetros a la semana que se están, digamos, ahorrando. Y también logramos, digamos, utilizando vehículos de menor capacidad, optimizar en un 64% la ocupación media de los vehículos, ¿ok? Esto todo llevado, digamos, a euros para saber cuánto nos estaríamos ahorrando. Bueno, solamente en un repartidor menos al año estaríamos alrededor de entre 30 y 40.000 euros al año, dependiendo, bueno, el sueldo y las cargas sociales que tenga el repartidor. Liberar las 16 horas semanales también tiene un costo laboral directo y, por supuesto, si contemplamos mantenimientos y combustible en estos 1.088 kilómetros que también se están ahorrando, que significarían unos 11.500 euros al año.
Ok, bueno, acá al lado derecho esta planificación que ven era nada más para mostrar cómo estas categorías que ellos tenían como prioritarias quedaron de primero, digamos, en el orden en que se van a repartir en las mañanas. Ok, bueno, ahorita finalizados los casos que teníamos de rutas fijas, vamos a ver un caso de ruteo dinámico, ¿sí? Pero antes, bueno, les quería recordar que aquí en pantalla tienen el QR si quieren agendar una reunión con nosotros, está ahí disponible, ¿ok? Bueno, entonces pasemos a nuestro caso de ruteo dinámico. ¿Ok? Este ejercicio también fue realizado con la distribuidora Dispengar, ¿sí? Ellos tienen un modelo de reparto que contempla un 50% de sus pedidos, son, digamos, fijos que vienen de la preventa y un 50% son on demand, ¿ok? Tienen una plantilla de 15 repartidores disponibles, bueno, y sus horarios de trabajo son de lunes a viernes, jornada entera, y los sábados media jornada. Ellos nos entregaron información de 3 días de reparto real, 8, 9 y 10 de abril, ¿sí? Que corresponden, digamos, a temporada baja. Y bueno, nosotros a partir de estos 3, digamos, de estos 3 días de reparto, obtuvimos los KPI, cuántos repartidores ellos utilizaron para realizar estas entregas, las recargas que realizaron, la capacidad de ocupación de los vehículos, etcétera. Y a partir de acá nosotros los analizamos, los reestructuramos y obtuvimos una situación optimizada, ¿ok? Acá les puse un ejemplo de este proceso de optimización que realizamos de uno de los 3 días del 8 de abril. Así quedó nuestra optimización. Bueno, rápidamente vimos que había una disminución importante en la cantidad de repartidores utilizados con la optimización. Y bueno, también le queríamos mostrar, por ejemplo, un mapa de cómo quedó, digamos, el sector de cada uno de los repartidores, ¿ok? Entonces ahora en la próxima diapositiva vamos a ir a hacer una comparación, ¿sí? De la situación inicial versus la situación optimizada. En cuanto a la cantidad de repartidores utilizados, estamos hablando de la temporada baja, ¿sí? Que corresponden a 7 meses del año. Logramos que optimizar en un 29%. Vemos, por ejemplo, que el 8 de abril se podían realizar todos los repartos con 9 repartidores cuando fueron utilizados 3 repartidores. Bueno, y así sucesivamente el 9 de abril se podía reducir en 4 repartidores, pero en general, digamos que hay una reducción del 29% en cuanto a la flota utilizada. En cuanto a las recargas que se realizaron, bueno, tenemos un 25% más de recarga, lo que nos dice que hay una eficiencia en cuanto al horario de trabajo del repartidor, en las funciones que realiza, porque pudo realizar más viajes, ¿sí? Hacer más reparto en su horario de trabajo, ¿ok? Y bueno, también podemos decir que hubo una mejoría en la ocupación de los vehículos de un 33%. Esto, por supuesto, estos porcentajes siempre van monetizados para saber de qué estamos hablando, ¿no? Si tomamos, por ejemplo, como les comentaba antes, estos 7 meses de la temporada baja, siendo conservadores, disminuyendo 2 repartidores, ¿sí? Aunque para no estar justamente justos con los repartidores, bueno, contemplando algún vacacionista o algo así, reducción de combustibles y de mantenimiento y desgaste de los vehículos, pudiésemos obtener un ahorro en 7 meses de 28.400 euros aproximadamente. ¿Ok? Bueno, nosotros acá finalizamos con los casos que estuvimos trabajando con las rutas fijas y las rutas dinámicas. Muchísimas gracias a todos por su atención. Ahora, bueno, vamos al próximo punto de agenda. Gracias, Angie, gracias, Pepe, gracias, Ale. Vamos a la sección de preguntas y respuestas.
de la agenda. Y tengo una pregunta que quedó al privado, se las hago y ustedes me dicen quién la responde. En la incorporación de nuevos clientes, ¿la asignación la hacemos por zonas ya definidas o volvemos a hacer el análisis para no desbalancear los vendedores? Bueno, pues quizá respondo yo. A ver, aquí la respuesta está en que depende del número de nuevos clientes. Aproximadamente entre el 10 y el 15% de nuevos clientes se pueden reasignar manualmente. Bueno, de hecho, el propio software, o por lo menos el software que nosotros manejamos, tiene posibilidad de hacerlo rápidamente. Es decir, bueno, este cliente, ¿dónde te lo asigno? O hacerlo a mano, claramente. Siempre al final de poner un nuevo cliente en una ruta ya existente, el software te genera inmediatamente, automáticamente, la evolución de los KPIs. Es decir, si he metido 2 nuevos clientes a una ruta, te muestra el tiempo total del recorrido, cómo se desbalancea o no, o cómo se cumple o no las ventanas de visitas, si al meter estos nuevos clientes se desajustan o no. Generalmente, por regla general, se puede decir que un 10%, un 15% de clientes nuevos máximos se pueden ir agendando día a día. Si ustedes tienen el software, lo recomendable sería que se hiciera una nueva reestructuración cuando los indicadores que ustedes van viendo en el día a día pues ya no les gustan. Bueno, pues resulta que he pasado de trabajar 8 horas a trabajar 9:30, pues esto ya no es aceptable, entonces lo reestructuramos y vemos si es conveniente añadir una nueva ruta o no. Esto, si ustedes tienen el software, pues o pueden ir viendo y gestionando. Si no tienen el software, porque también nosotros ofrecemos servicios de reestructuración, de manera que no necesariamente en todos los casos se justifica que ustedes compren un software para utilizarlo una vez al año o 2 veces al año. A veces pues es más rentable pedirnos a nosotros que se lo reestructuremos cada vez que haga falta y se lo facturaríamos como servicio, como parte de nuestro servicio. Pues si no tienen el software, lo que sí que esta asignación manual es obligatoria porque no lo van a poder reestructurar ustedes. Pero insisto que el límite estaría entre el 10-15% de nuevos clientes. Gracias, Pepe. Tengo una última de momento. Dice, en el caso que se tenga una ruta fija, pero aparecen en el día pedidos de clientes importantes y tenemos que atenderlos por no perder al cliente ni la venta. Desordenamos la ruta. Se intentó ya darle una frecuencia de visita, pero estos clientes no se acostumbran a esa frecuencia o en la visita justamente no está el responsable que reciba el producto. O el cliente pretende que pasemos cuando él se encuentre disponible. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo primero es atenderlo. Esto no se puede. Luego es ver el cómo. Aquí hay algunos truquillos. Hay algunos truquillos que se pueden utilizar. Uno es que si esto ocurre y se sabe con cierta frecuencia, es dejarse un margen en cada ruta para que quepan estos pedidos. Es decir, si las rutas tú tienes un tiempo total de 8 horas, pues poner que no son 8 horas al día, sino que son 7:30 o 7. Si la capacidad de los camiones es de X toneladas, si sabes que de vez en cuando te vienen estos clientes, pues cuando planificas, en vez de decir que son de 8 toneladas, decir que son de 7 o de 6. Es decir, este es un truquillo para dejarse margen para cuando esto ocurra, poderlo atender
desordenando las rutas, que era la palabra que ustedes usaron. Esta es un truco. Luego, si esto en vez de ser poco frecuente, pasa con cierta frecuencia, porque de hecho hay situaciones en donde parte de los pedidos que se entregan vienen por preventa, pero parte viene también por pedidos que pueden llegar por una app, que pueden llegar por una llamada telefónica, etcétera, etcétera. Entonces ahí sí que convendría que analizáramos con un poquito más de cuantitativamente esta situación para definir si en ese caso el modelo de rutas fijas se mantiene o sería recomendable tener un modelo de rutas fijas para preventa y un modelo de rutas dinámicas para el reparto. Esto es lo que así en principio se me ocurre. Alejandro, no sé si tú quieres añadir alguna cosa más. No, sí, coincido 100%. Primer fase, reestructuración, considerando los diferentes tipos de pedidos. Hay visitas, hay visitas fijas, hay clientes que son on demand. Todo eso hay que tener en cuenta en la hora de reestructurar, ¿no? Planificar rutas inteligentes, una estructura que nos sirva, que sea eficiente para el día a día, incluso el método de planificación. A veces una empresa puede usar el mosaico, el barrido. Cuando uno usa el método del mosaico, también cuando existen pedidos on demand o fuera de ruta que hay que atender, por ahí es más fácil porque, digamos, el reparto está en todo el territorio. En el otro método es más complicado. Yo diría que mejor no atiendas uno que no le toca porque se va a tener que irse muy lejos. Y como sea, al final hay que tener en cuenta todo esto a la hora de reestructurar, entender bien cuál es la política de servicio, cuál es cómo trabajamos con los clientes, y al final, en el día a día, también, ¿no? Tener un proceso inteligente donde podamos sabemos que pasan estas cosas bueno, gestionarlos en forma inteligente. Nosotros, por ejemplo, tenemos una solución para reestructurar y otra solución para el ruteo diario, pero esta solución para el ruteo diario, digamos, se puede trabajar en forma combinada. O sea, se puede hacer ruteo dinámico, ruteo de pedidos con rutas fijas que reestructuramos antes, o modelos híbridos, que son rutas semidinámicas. Entonces, pero bueno, sea como sea, nosotros tenemos clientes donde gran porcentaje de los clientes son on demand o fuera de ruta porque tienen una política de servicio de atenderlos. Y bueno, ok, pero hagámoslo al menor costo posible. Y ahí también en el día a día hay que tomar decisiones inteligentes. Excelente. Bueno, teníamos esas dos. Gracias, Ale. Gracias, Pepe. Gracias, Angie. Gracias a los asistentes que estuvieron escuchando. En el chat tienen el link si quieren agendar con el equipo para revisar su operación. En breve les va a llegar la grabación con la presentación también. Así que, nada, les agradecemos por su presencia y damos por finalizado nuestro evento. Muchas gracias. Gracias, Flor. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Un buen día. Hasta luego. Adiós. Buen día a todos. Chao.